Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver muchos temas, entonces vamos a empezar por este del que ya les había platicado, que es la dicotomía. Una dicotomía en términos generales, porque es aplicable en diversas áreas del conocimiento humano este término, particularmente en la filosofía se utiliza mucho, es como la división de un concepto o materia teórica en dos aspectos que por lo general suelen contraponerse, son opuestos o están muy diferenciados entre sí. Cuando hablamos de una dicotomía de la ficción y la aplicamos a la literatura, hablamos de los dos planos que se presentan. Este mundo que crea o que construye el escritor, que es un mundo alterno al suyo, a su propia realidad, y que de alguna forma él trata de reflejar algo a través de ese mundo el que ha desarrollado, el que ha inventado. De esta manera, la ficción en la literatura, el mundo que se construye cada vez que nosotros abrimos un libro y empezamos a leer, a comprender a un personaje, entender sus motivos o conocer su mundo, esta ficción puede presentar una realidad de un modo nuevo, dotarle de un nuevo significado y ejercer una influencia en la vida humana, porque quien lee una novela o un poema puede ser capaz de percibir la experiencia o lo que quiso transmitir, el mensaje que quiso transmitir el autor y reflejarla en la vida propia. Lo que hicimos un poco con el cuento de Edmundo Valadez, jugamos con este plano de la realidad y lo aterrizamos, de la ficción, perdón, que nos plantea Edmundo Valadez, y lo aterrizamos en nuestro contexto. Hubo quienes les agradezco mucho esa parte porque me abrieron sus experiencias, incluso hubo quien contó situaciones familiares o de su comunidad. Entonces quiere decir que tenemos en la dicotomía, tenemos el plano de lo fantástico, el plano de lo ficticio con el plano de lo real. El escritor va a jugar con esos planos y nosotros vamos a transportarnos al plano de lo ficticio para ligarlo con nuestra propia experiencia. De ahí vamos a mencionar a un fenómeno literario en el que se dio mucho este tema de la dicotomía de la ficción, porque estos autores que vamos a explicar presentaron para la literatura en nuestra lengua una riqueza de estilos y de recursos literarios que nos permitió adentrarnos en sus historias, identificarnos con sus personajes y enamorarnos de la manera en la que nos narraron cierta historia. Me refiero al concepto de boom latinoamericano, que no se refiere a una corriente literaria como tal. Va a haber momentos en los que, por ejemplo, en el modernismo, todos los autores del modernismo, por ejemplo, hablaban de situaciones medievales, aunque no eran medievales, fue mucho después el modernismo, fue del siglo XIX, pero van a hablar de castillos, de princesas, de cisnes, y todos los autores van a cumplir con ciertos requisitos, con ciertas características del modernismo. Si pensamos en el surrealismo, por ejemplo, todos los autores del surrealismo nos van a hablar de sensaciones oníricas, es decir, de situaciones o imágenes que solamente vemos o interpretamos en nuestros sueños. Esa era una característica del surrealismo. Sin embargo, el boom latinoamericano no se refiere como una corriente literaria, sino más bien a un fenómeno que se dio como el surgimiento al mismo tiempo en varios países hispanohablantes de autores que estaban generando un gran fenómeno editorial, es decir, que estaban siendo muy bien vendidos en las librerías y que de alguna forma impulsaban a la literatura hispanohablante, ¿no? Casi siempre se volteaban a ver más a los autores de Europa. Sin embargo, a través del boom latinoamericano hubo un momento de venta importante de autores latinos. Entonces, no precisamente es que todos cumplieran con ciertas características como ocurría en corrientes literarias, sino que más bien va a ser un fenómeno en el que empiezan a surgir varios autores al mismo tiempo y todos ellos llaman la atención. No es que todos escriban igual, sino que
o cumplan con un mismo estilo, sino que van a ser muy buenos dentro de su propio estilo, y a este fenómeno como que empezaron a surgir al mismo tiempo lo vamos a conocer como boom latinoamericano. Se refiere entonces a un movimiento que se caracterizó por aflorar muchas novelas de calidad literaria, de originalidad y éxito editorial. Entre los autores del boom latinoamericano vamos a tener representantes de diferentes países de habla hispana que van a aportar un toque especial y muy original, muy propio a este momento de florecimiento de escritores de habla hispana. Gabriel García Márquez, colombiano, escribió muchísimos libros, pero uno de los más destacados y el que siempre voy a recomendar, por el que recibe el Premio Nobel de Literatura, es Cien años de soledad. Es un libro que se puede leer 3, 4, 5 veces, y en todas las veces le vas a encontrar algo nuevo, algo, te vas a maravillar con la manera en la que te presenta la realidad. Es hasta cierto punto confuso. Muchos recomiendan que Cien años de soledad se debe leer con lápiz y papel a la mano para que vayas haciendo como el árbol genealógico de los Buendía, ya que vamos a encontrarnos a muchos Arcadios y muchos Aurelianos Buendía dentro del mismo libro, y nos va a hablar de la fundación de Macondo, un pueblo en el que la familia Buendía va a tener un papel súper importante, y vamos a ver cómo transcurren situaciones que tienen que ver con otro de los aportes literarios del boom latinoamericano. Además de generar muchas ventas en las editoriales, se empezó a presentar lo que vamos a conocer como el realismo mágico, y más adelante les voy a explicar qué es. Pero de verdad yo creo que es uno de los libros imperdibles en nuestra lengua, y bueno, Gabriel García Márquez representa un periodista que dio el gran salto, o sea, como pareciera como que muchos periodistas son como escritores de closet, y él da el gran salto a la literatura de una manera magistral. Yo tengo varios libros de Gabriel García Márquez y me considero una admiradora de su trabajo, y creo que no puedes pasar por este mundo sin haber leído algo de Gabriel García Márquez alguna vez. Después vamos a tener a Mario Vargas Llosa. De hecho, tengo ahorita en la presentación un pequeño ejemplo de un texto muy pequeño de él que se llama Fonchito y la Luna. Mario Vargas Llosa también va a ganar el Premio Nobel de Literatura. El peruano, de nacionalidad peruana, también es un escritor que te lleva por mundos mágicos y que toca fibras muy sensibles. Otro de mis favoritos nace en Europa, si no me equivoco en Bélgica, pero se nacionaliza argentino, es Julio Cortázar. Julio Cortázar se destaca por una de sus grandes novelas, que va a ser Rayuela, en donde va a proponer dos formas diferentes de leer Rayuela, tanto en la forma cronológica del capítulo 1, 2, 3, 4, hasta una forma alternativa que él propone de ir brincando a través de los capítulos. La historia nos va a hablar de la maga, y bueno, el personaje que está enamorado de esta mujer, que la busca en otras personas y que pues sufre ante una relación que no llega a consumarse de manera ideal. Es un libro precioso. Yo tengo en mis manos una copia de El Bestiario, otro de sus libros. Es un libro de cuentos, y un cuento que a mí me fascina, que nos toca, que es hasta cierto punto surrealista, y vamos a ver que los autores del boom latinoamericano, para que lo anoten, van a tener una gran influencia del movimiento surrealista europeo. Y uno de sus cuentos, que se llama Casa Tomada, habla de dos hermanos que de alguna forma se sienten como que su casa ha sido invadida y que los invasores van tomando diferentes partes de su casa, pero tú lees el cuento y nunca te dice quiénes son estas personas, quiénes los están invadiendo, ¿no? Él después explica que este cuento nace de esa sensación de angustia, de alguna pesadilla que él mismo tuvo, y la traslada a ese cuento. Es un autor maravilloso, que además fue maestro en algún momento, y que tiene una manera de tocar la sensibilidad en temas de amor. Escribía precioso, y muchos nos podemos identificar con muchas de sus obras. Y Carlos Fuentes, mexicano, va a ser otro de los autores del boom latinoamericano,
Carlos Fuentes, Juan Rulfo, que son autores que van a hablarnos de los usos y costumbres de México, que pareciera que nos van a hablar como si fueran nuestro vecino, o sea, de una manera muy pues coloquial, pero literaria a la vez. O sea, cada una de las líneas que incluso pueden llevar hasta groserías, que pueden parecernos irreverentes, nos transportan o nos transmiten ese sentimiento nacional hacia algunos temas. Son autores que debemos tener en claro, que son, por supuesto, pregunta de examen, autores del boom latinoamericano. Estos nombres no nos pueden faltar. Mario Vargas Llosa, este es un texto que les voy a recomendar, se llama Fonchito y la Luna, de hecho es muy breve y lo encuentran en internet. Es un niño que de manera inocente le va a ofrecer, va a cumplir uno de los caprichos de una niña a la que le quiere dar un beso en la mejilla, y ella le pide la luna y él se las ingenia de una forma muy tierna para ofrecerle la luna a la niña que le gusta. Este es un ejemplo de uno de los muchos textos que escribe uno de los autores más importantes del boom latinoamericano, y este boom se refiere a un fenómeno literario que vamos a ubicar en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, es decir, 1960 y 1970, que consistió en el surgimiento, como les decía yo, de textos narrativos principalmente, es decir, cuentos y novelas de origen latinoamericano, que más que contener o seguir una misma línea de características, convierten a sus autores en independientes, jóvenes, íconos de la literatura, aportando cada uno su propio estilo, su propio tinte de originalidad, y dándole un nombre y un prestigio a las letras hispanohablantes, ¿no? Aquí vemos la imagen de otro de los autores que vamos a ver más a profundidad, que se llama Juan Rulfo, y particularmente los escritores del boom latinoamericano, y esto es importante que lo consideren, van a estar influidos por el movimiento modernista y el movimiento de las vanguardias del siglo XX. El modernismo nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y las vanguardias a principios del siglo XX. Más adelante vamos a ver específicamente de qué trataba el modernismo, que también es un movimiento que toma gran importancia en Latinoamérica, particularmente con Rubén Darío, y vamos a ver también qué son las vanguardias, pero ahorita nos vamos a quedar con la idea de que estos dos movimientos influyeron a los autores del boom latinoamericano, particularmente el surrealismo. El surrealismo es uno de los movimientos del vanguardia. El vanguardismo va a incluir movimientos como el surrealismo, el cubismo, el estridentismo, que es de origen mexicano, el ultraísmo, el dadaísmo. Todos estos van a terminar en ismos, y por eso se va a considerar parte del vanguardismo. El surrealismo es el que les decía yo, que nos hablaba o nos transportaba a los sueños, y su principal representante iba a ser André Breton en Francia, e iba a influir en muchos autores como Octavio Paz, mexicano, en esa época. Y bueno, los autores del boom latinoamericano que vienen después se basan en este movimiento surrealista para ir generando estas nuevas como propuestas literarias que van a utilizar estas características. Van a hacer el uso de neologismos, que son estas nuevas palabras para la RAE, blasfemias, groserías. O sea, les decía, Carlos Fuentes nos va a hablar como muy directo, como muy se habla en las calles y en los pueblos, y con un lenguaje inapropiado, pero ciertamente literario. Existe entonces una fusión en los textos del boom latinoamericano entre la ficción y lo real, y de esa fusión de la ficción, del plano de ficción y lo real, lo que les dice la dicotomía de la ficción en la literatura, en algunos autores del boom latinoamericano se va a ver junta, se va a ver fusionada, para lograr lo que se va a llamar como realismo mágico. Particularmente Gabriel García Márquez nos hace uso del realismo mágico para demostrar o intentar demostrar en sus textos que lo extraordinario podía ser cotidiano. ¿A qué me refiero? Fíjense, en el libro de
Cien años de soledad en Macondo llueve durante 4 años. Llueve de manera ininterrumpida durante 4 años. Pero los personajes no lo toman como algo mágico. Es decir, en el realismo mágico lo extraordinario forma parte de lo cotidiano, como si fuera normal. En cambio, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si leemos Harry Potter, sabemos que hay un mundo de muggles, que es un mundo de gente normal, y un mundo mágico. Entonces, sí existe esta diferenciación. En el mundo muggle les sorprende lo mágico porque lo mágico es mágico. En el realismo mágico, lo extraordinario forma parte de lo cotidiano. Así, puede haber un texto en donde un niño viva con un montón de abejas, rodeado de abejas, porque hay un texto contemporáneo que habla de eso y que es realismo mágico. Y esto es de lo más normal, ¿no? O sea, nadie en el texto o ninguno de los personajes lo asume como algo mágico. Es decir, en el realismo mágico, que es una forma en la que se empieza a escribir durante el boom latinoamericano, se muestra un estilo en donde lo irreal y lo extraño es algo cotidiano y común. Así, en un texto como Cien años de soledad, va a haber en algún momento como invasión de mariposas, va a haber situaciones de alquimia, va a haber el ejemplo que les decía yo de la lluvia durante 4 años y a los personajes les va a parecer pues parte de lo cotidiano. Y si nosotros lo leemos, podemos sacarnos un poco de onda, pero es parte de este mundo en el que las cosas más extrañas eran comunes y no necesitaban de explicación alguna, ninguna explicación lógica, porque eran comunes, y a esto se le va a llamar realismo mágico. Y aquí tenemos a algunos de los principales autores del boom latinoamericano con sus principales obras. Mario Vargas Llosa con Ciudad de los Perros, Julio Cortázar con Rayuela, que es esa historia que les dije que tiene como 2 propuestas para leerlas, Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Pedro Páramo es un texto que marcó un antes y un después en la literatura de nuestro país. En este texto, el protagonista es enviado por su madre a Comala a buscar a su padre de nombre Pedro Páramo. De alguna forma, desde el principio del texto te vas dando cuenta que todos los personajes se van relacionando con Pedro Páramo y pues que están muertos. Entonces es un libro extraordinario que nos habla de usos y costumbres, pero también de esa íntima relación del mexicano con la muerte, y nos presenta una perspectiva de cómo sentía y veía el mundo Juan Rulfo. Entonces es un texto extraordinario y es recomendable siempre, es como de cabecera. Vamos a tener a Carlos Fuentes con Aura. En este texto es un texto raro que en su momento hasta generó controversia, pero en Aura vamos a ver al narrador testigo, es decir, ahí todo el texto va a estar narrado en tú. Tú observabas a las 2 mujeres, y es que hay un hombre que está habitando en un mismo espacio con 2 mujeres, una joven y una vieja, y las 2 hacen las cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, tendrían que leer el libro para descubrir el final que es extraño, pero que de alguna forma va sospechando conforme el mismo personaje lo va haciendo. Tú también vas sacando tus deducciones. Tiene momentos eróticos, o sea, realmente es un libro muy interesante y muy digerible porque es muy cortito. Entonces, estos autores, como ustedes pueden ver, fueron revolucionando la manera en la que se escribía y en la que se narraba cuento y novela. También van a tener poesías, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez van a tener trabajos de poesía, pero se van a destacar principalmente en el género narrativo. Las novelas del boom son esencialmente vanguardistas y son novedosas por las siguientes características. Suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas, es decir, varios tipos de narradores en un solo texto.
Cuentan con gran número de neologismos, es decir, estos términos nuevos para la época, juegos de palabras e incluso blasfemias. Ponen en escena escenarios rurales. Entonces vamos a ver cómo Gabriel García Márquez nos describe Macondo, que es un escenario, un pueblo, pero también vamos a ver a Julio Cortázar hablándonos de grandes urbes. Particularmente Julio Cortázar menciona muchísimo París, la capital francesa, y nos hace una descripción de muchos escenarios europeos. Entonces puede hablar de grandes urbes como de escenarios rurales. Entonces esto se vuelve un plano internacional. Así el lector español puede imaginarse un pequeño pueblo en Colombia, como el lector mexicano se puede imaginar a través de la narrativa de Julio Cortázar una gran ciudad como lo es París. Rompen las barreras de lo fantástico y lo cotidiano, o sea, lo que les decía, esta dicotomía de la ficción se ve como fusionada en el realismo mágico, porque hacen esta nueva mezcla que vamos a conocer precisamente así como realismo mágico, y tratan el tiempo de manera no lineal, es decir, muchas historias no van a ser necesariamente cronológicas, van a tener brincos en el tiempo, elementos que no pertenecían a la época en la que nos están narrando, es decir, elementos anacrónicos, brincos, elementos diacrónicos. Vamos a ver este juego con el tiempo en alguna de las historias, lo cual nos va a hacer mucho más interesante la lectura y nos va a atrapar, ¿no? Hay textos, les decía yo, hay textos de estos autores del boom latinoamericano muy diferentes entre sí, pero una característica que los une es que pareciera que nos hablan al oído, o sea, pareciera que nos cuentan muy de cerca lo que piensan y lo que sienten los personajes y nos describen de una forma muy convincente, como es que, por ejemplo, en 100 años de soledad, uno de los personajes experimenta con la alquimia. Entonces, es algo muy innovador y que hace la lectura muy fácil. Los elementos típicos del realismo mágico, que ojo, el realismo mágico es como un estilo que se desprende del boom latinoamericano, y recordándoles, el boom latinoamericano no va a tener características demasiado específicas como otras corrientes literarias, más bien va a ser un fenómeno de venta literaria y un fenómeno en donde muchos críticos de literatura van a voltear sus ojos a autores hispanos. Pero los elementos característicos del realismo mágico que muchos autores continúan utilizando en sus textos hasta nuestros días son que pasan cosas inverosímiles que nunca son explicadas, pero que forman parte de la realidad de los personajes. Vamos a conocer las historias de las familias, va a haber elementos de política, va a haber aventuras y experiencias individuales. Ustedes van a leer un cuento que a mí me parece maravilloso de Gabriel García Márquez, que es La luz es como el agua. Me van a realizar un dibujo al que le pueden tomar una fotografía, una representación en plastilina o una foto con los elementos que tengan a su alrededor de cómo se imaginan el final de la historia. Aquí ustedes no me van a proponer, como en el texto de Kafka, un final alternativo, no es necesario. Aquí se van a pegar al final del cuento, que además es un cuento súper breve, y me van a acompañar su imagen con un texto en donde me expliquen las características del realismo mágico que observaron en el cuento La luz es como el agua, considerando las que les mencioné hace un momento. Entonces, donde vean esa característica, me ponen el nombre de la característica y me explican en qué fragmento del texto lo detectaron y por qué, ¿no? Yo considero que aquí hay un uso de lo fantástico con lo cotidiano, una fusión, y porque pasó esto y esto con los personajes, ¿no? Yo creo que aquí hay un toque de aventuras e individualismo personales por esto y esto y esto, ¿sale? Entonces van a detectarme las características y me van a explicar cómo es que las ven o dónde las detectaron y cómo se imaginan el final, cómo al momento de lo que quiero que logren es que al momento que lo lean se imaginen a los niños, a la luz como el agua y el final. Hay muchos dibujos en internet acerca de este cuento, pero yo les pediría
digo, ya les he hecho un ojito, yo les pediría eviten hacer una copia calca de estos dibujos porque creo que tienen la capacidad para hacer algo súper original. Los más originales se van a nuestro grupo de Facebook con un punto más y obviamente que el texto que ustedes acompañen al dibujo, a la representación, lo que decidan hacer, pues sea un texto completo. Este texto sí va a ir a computadora con letra Arial 11. Entonces me mandan el Word o el PDF, de preferencia PDF, con su imagen y su texto trabajado. Y bueno, con esto ya tendrían un punto más. Tienen hasta el miércoles a las 5 de la tarde para subirme su trabajo. Es un trabajo breve, el texto es muy pequeño, es un cuentito chiquitito, muy sencillo, súper digerible, entonces por eso es que les estoy dando este tiempo, miércoles a las 5 de la tarde para subirlo en Claro. Cualquier duda, quedo a sus órdenes y nuevamente la invitación, habrá algunos que ya han leído 100 años de soledad, yo espero que sí, y los que no, en algún momento considérenlo como una lectura obligada para ser universitarios mucho más completos. Créanme que en un viajecito o en un momento de ocio que tengan, desde las primeras páginas se van a ver atrapados. Aunque no les gusta la lectura, desde las primeras páginas es uno de los autores y de los libros garantía. Y para aquellos que les gusta el amor y quieran como esta reflexión mucho más profunda y un poco más compleja, creo que Julio Cortázar puede ser su autor. Y bueno, si son muy nacionalistas, vamos a terminar leyendo algo de Juan Rulfo y Carlos Fuentes, por supuesto, no puede faltar. Les mando un abrazo y cualquier duda quedo a sus órdenes.